Desde tiempos antiguos, el corazón del hombre ha sido impulsado por dos fuerzas opuestas, el deseo de hacer la voluntad de Dios y la ambición de seguir sus propios caminos. Desde el jardín del Edén hasta nuestros días, la humanidad ha tenido que enfrentar una decisión fundamental: rendirse al llamado de Dios o seguir la ambición personal disfrazada de propósito divino. Muchos confunden la voz de Dios con los deseos de su alma. ¿Cómo podemos estar seguros de que estamos caminando en su voluntad y no en un camino motivado por la carne? El hombre natural siempre quiere lograr, construir, avanzar, sobresalir. Quiere dejar su huella, su legado, su marca en la historia. Pero el llamado de Dios no tiene nada que ver con nuestra gloria, sino con su propósito eterno. Es por eso que muchos inician un camino creyendo que están sirviendo a Dios, pero con el tiempo descubren que fue su propia ambición la que los movió, y no el Espíritu Santo. Esto no es una cuestión ligera. Es una diferencia que puede marcar el rumbo de toda una vida. ¿Cómo podemos discernir si nuestro camino es el resultado de un llamado divino o de una ambición personal? ¿Cómo podemos asegurarnos de que no estamos sirviendo a Dios de la manera equivocada, impulsados por el ego y no por el Espíritu? En esta reflexión, exploraremos lo que Waxman nos enseñó sobre cómo distinguir entre el verdadero llamado de Dios y la ambición disfrazada de espiritualidad. No queremos llegar al final de nuestra vida solo para darnos cuenta de que hemos corrido en vano. Dios nos ha dado su palabra y su espíritu para guiarnos, y hoy es el día de examinar nuestro camino a la luz de la verdad. La primera realidad que debemos entender es que el llamado de Dios no se origina en el hombre, sino en Dios mismo. Esto lo vemos en el Evangelio de Juan capítulo 15 versículo 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Dios no llama a las personas porque sean capaces, talentosas o tengan un gran potencial humano. Dios llama según su voluntad y propósito, no según los méritos del hombre. El error de muchos es pensar que pueden decidir su llamado como si estuvieran eligiendo una carrera profesional o un proyecto de vida. Pero Waxman enseñó que el verdadero siervo de Dios no elige su camino, más bien, es tomado por Dios y separado para un propósito específico. Esto lo vemos en la carta a los Gálatas capítulo 1 versículo 15. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, y me llamó por su gracia. Si el llamado de Dios no tiene su origen en el hombre, tampoco puede ser sostenido por la fuerza del hombre. Este es el primer gran error de quienes confunden ambición con llamado, creen que pueden hacer la obra de Dios en su propia capacidad. Pero cuando Dios llama, Él también capacita y sostiene. Esto lo vemos en la primera carta a los Tesalonicenses capítulo 5 versículo 24. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Dios no nos llama para que dependamos de nuestra propia inteligencia, carisma o habilidades. Nos llama para que dependamos completamente de Él. Cuando el llamado es genuino, Dios nos lleva a un proceso de quebrantamiento para que nuestra confianza en la carne sea destruida y nuestra única fuente de vida sea Cristo en nosotros. Sin embargo, la ambición disfrazada de llamado tiene una naturaleza completamente diferente. La ambición nace del deseo de hacer algo grande para Dios, pero sin depender completamente de Dios. El hombre ambicioso no busca glorificar a Dios, sino engrandecer su propio nombre, aunque lo haga dentro del contexto de un ministerio o una obra espiritual. La diferencia entre un llamado genuino y una ambición disfrazada es sutil, pero profunda. El llamado es una respuesta a la iniciativa de Dios. La ambición es una respuesta al deseo del hombre de ser reconocido. Esto lo vemos en la carta a los Filipenses capítulo 2 versículo 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Dios no necesita hombres que se ofrezcan voluntarios para ser grandes en su obra. Él busca a aquellos que han sido quebrantados y no desean ser nada, pero que han sido llamados para cumplir su propósito eterno. La ambición busca el éxito ministerial, pero el verdadero llamado busca la obediencia y la fidelidad. Aquí encontramos una verdad que muchos han pasado por alto: no todo aquel que trabaja en la obra de Dios ha sido llamado por Dios. Esto lo vemos en el Evangelio de Mateo capítulo 7 versículos 22 al 23. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros?
Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. No basta con hacer cosas en el nombre del Señor. Lo que importa es si realmente fuimos llamados y si hemos caminado en obediencia a su voz. El problema de la ambición disfrazada de llamado es que tarde o temprano se enfrenta a la disciplina de Dios. Dios no permitirá que el hombre natural edifique su propia obra en su nombre. Si la obra no es de Dios, será destruida por Dios mismo. Esto lo vemos en la primera carta a los Corintios capítulo 3 versículo 13. La obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Dios probará con fuego todo lo que ha sido edificado. Si fue edificado en la carne, será consumido. Si fue edificado en el espíritu, permanecerá. Waxman enseñó que muchos que parecen ser exitosos en el ministerio están construyendo con materiales de madera, heno y hojarasca. Parecen grandes a los ojos de los hombres, pero en el día de la prueba, todo se desmoronará. El ministerio no es un lugar para la ambición humana. El ministerio es un altar donde se debe morir a uno mismo para que solo Cristo sea glorificado. Esto lo vemos en la carta a los Gálatas capítulo 6 versículo 14. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí, y yo al mundo. El verdadero llamado no busca éxito, no busca reconocimiento, no busca grandeza. Solo busca la gloria de Dios. La gran pregunta es, ¿estamos siguiendo un llamado genuino o simplemente estamos persiguiendo nuestra propia ambición? Aquí es donde necesitamos rendirnos completamente a Dios y permitir que su Espíritu nos revele la verdad. Porque al final, solo lo que fue hecho en Cristo permanecerá. Cuando miramos la historia de aquellos que han sido llamados por Dios, encontramos un patrón claro: ninguno de ellos se ofreció voluntariamente, ninguno de ellos se consideró digno. Ninguno de ellos vio en sí mismo la capacidad de llevar a cabo la obra que Dios les encomendó. Moisés trató de rechazar el llamado, diciendo, ¿quién soy yo para ir a Faraón? Éxodo capítulo 3 versículo 11. Isaías, al ver la gloria de Dios, exclamó, ¡ay de mí, que soy muerto! Isaías capítulo 6 versículo 5. Jeremías protestó, ¡ah, Señor Jehová! He aquí, no sé hablar, porque soy niño. Jeremías capítulo 1 versículo 6. Pablo reconoció que no había nada en él mismo que pudiera contribuir a la obra de Dios, y por eso declaró en la primera carta a los Corintios capítulo 15 versículo 10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Aquí encontramos una diferencia crucial entre un llamado genuino y la ambición disfrazada de espiritualidad. El que es llamado, tiembla y siente temor ante la grandeza de la tarea. El que es ambicioso, se siente listo, capacitado y confiado en sí mismo. El problema de la ambición es que no depende de Dios, sino de la autosuficiencia del hombre. Muchos han confundido sus propios sueños con la voz de Dios, y han usado su propio impulso para construir cosas en el nombre de Dios, cuando en realidad Dios nunca los llamó a hacerlo. El hombre natural busca construir grandes ministerios, quiere ser visto, quiere ser reconocido, pero el verdadero siervo de Dios no busca su propia exaltación, sino que aprende a vivir en la cruz, en la humildad y en la dependencia total de Dios. Por eso Waxman enseñó que el proceso de quebrantamiento es esencial para todo aquel que ha sido llamado por Dios. Dios nunca usa a un hombre que primero no ha sido quebrantado. El quebrantamiento es la prueba suprema del verdadero llamado. Mira la vida de José. Dios le dio sueños de grandeza, pero antes de exaltarlo, lo hizo pasar por la traición, la esclavitud, la injusticia y la cárcel. Mira la vida de Moisés. Dios lo llamó para liberar a su pueblo, pero antes de usarlo, lo envió al desierto por 40 años. Mira la vida de David. Dios lo ungió como rey, pero antes de sentarlo en el trono, lo hizo pasar por la persecución de Saúl y años de sufrimiento. Mira la vida de Pablo. Dios lo llamó para ser apóstol a los gentiles, pero antes lo llevó al desierto de Arabia y lo sometió a innumerables pruebas y padecimientos. Esto nos revela un principio fundamental del llamado de Dios. Si Dios realmente te ha llamado, Él mismo se encargará de destruir en ti todo lo que impida su propósito. Esto lo vemos en la carta a los Filipenses capítulo 1 versículo 6. Estando persuadido de esto,
que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios no nos llama porque estemos listos, sino porque nos hará listos. La ambición, en cambio, busca el camino fácil, rápido, sin proceso, sin quebrantamiento, sin cruz. Por eso, una de las maneras más seguras de discernir si hemos sido llamados o si solo estamos siguiendo nuestra propia ambición es preguntarnos: ¿estoy dispuesto a ser tratado por Dios, a esperar su tiempo, a ser formado en el desierto, o quiero apresurar el proceso y ver resultados inmediatos? Aquí es donde muchos fallan, porque quieren ser usados por Dios sin pasar por la cruz. Pero Jesús nos dejó claro que el verdadero llamado implica negación total del yo. Esto lo vemos en el Evangelio de Mateo capítulo 16 versículo 24. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, y tome su cruz, y sígame. Sin cruz no hay ministerio verdadero, sin cruz no hay propósito eterno, sin cruz todo lo que hacemos se derrumba con el tiempo. Aquí es donde debemos examinar nuestros propios corazones. ¿Por qué queremos servir a Dios? ¿Buscamos su gloria o nuestra propia realización personal? ¿Estamos dispuestos a pasar por el quebrantamiento o queremos apresurar el proceso? ¿Realmente hemos sido llamados o solo estamos siguiendo una ambición disfrazada de espiritualidad? Pablo nos da una advertencia seria en la carta a los Gálatas capítulo 1 versículo 10. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Si servimos para ser vistos, reconocidos o admirados, no estamos sirviendo a Dios, estamos sirviendo a nosotros mismos. Dios no está buscando personas que quieran ser grandes, sino personas que estén dispuestas a ser quebrantadas, transformadas y usadas para su gloria, sin importar el precio. El problema de muchos es que no quieren morir a sí mismos. Pero la única manera de que el llamado de Dios se manifieste en plenitud es cuando hemos sido completamente despojados de nuestro propio yo y Cristo es quien vive en nosotros. Esto lo vemos en la carta a los Gálatas capítulo 2 versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Así que la pregunta final no es cuál es mi llamado, sino ¿estoy dispuesto a morir para que Cristo viva en mí? Porque si no hemos sido quebrantados, si no hemos muerto a nuestra ambición, si aún buscamos nuestra propia gloria, no importa cuántas cosas hagamos en el nombre de Dios, todo será consumido por el fuego en el día del juicio. Dios solo usa a los que han aprendido a rendirse completamente a Él. Y esto nos lleva a una decisión final. ¿Estamos dispuestos a esperar en Dios, a ser tratados, a ser moldeados, a vivir en la cruz, o seguiremos persiguiendo nuestra propia ambición disfrazada de servicio? Solo aquellos que han sido probados, humillados y transformados son realmente llamados por Dios para su obra. Desde el principio de los tiempos, el hombre ha sentido una inclinación profunda por dejar su huella en el mundo. Desde la Torre de Babel hasta los días de hoy, existe en el corazón humano un deseo de construir, de alcanzar, de lograr algo significativo. Pero la gran pregunta es, ¿lo que estamos haciendo viene realmente de Dios o es el producto de nuestra propia ambición? Muchos inician su camino creyendo que están respondiendo a un llamado divino, cuando en realidad solo están siguiendo los deseos de su propia alma. Se convencen de que es Dios quien los está guiando, pero con el tiempo descubren que fue su carne la que los impulsó desde el inicio. ¿Cómo podemos saber si estamos siguiendo un llamado genuino o simplemente persiguiendo nuestros propios sueños y aspiraciones personales disfrazadas de propósito divino? ¿Cómo podemos discernir entre el camino de la obediencia y el camino de la autosatisfacción? El tema del llamado de Dios es uno de los más serios en la vida cristiana, porque determina el rumbo de nuestra existencia. Si nos equivocamos en esto, podemos perder años enteros corriendo en la dirección equivocada. Y lo peor, podemos llegar al final de nuestra vida solo para darnos cuenta de que hemos trabajado en vano. Por eso es crucial que comprendamos la diferencia entre el llamado divino y la ambición humana disfrazada de servicio espiritual. Lo primero que debemos entender es que el llamado de Dios nunca tiene su origen en el hombre. Jesús dijo en el Evangelio de Juan capítulo 15 versículo 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Esto significa que el llamado de Dios no es algo que elegimos por nosotros mismos. No es un plan de vida que diseñamos según nuestras preferencias o talentos.
Es Dios quien llama, y es Dios quien determina el propósito. En la carta a los Gálatas capítulo 1 versículo 15, Pablo dice algo profundo. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, y me llamó por su gracia. El llamado de Dios no es una carrera, no es una decisión propia, no es una iniciativa humana. Es una separación divina. Cuando Dios llama, Él mismo se encarga de marcar el tiempo y la manera en que su propósito se cumplirá en la vida del creyente. Aquí es donde muchos fallan, porque quieren responder al llamado, pero sin esperar el tiempo de Dios. Quieren servir, pero no quieren ser formados. Quieren hacer la obra de Dios, pero sin pasar por la cruz. Waxman enseñó que la mayor prueba de un verdadero llamado es el proceso de quebrantamiento al que Dios somete a aquellos que ha elegido. Si observamos la vida de aquellos que han sido llamados por Dios, encontramos un patrón claro: ninguno de ellos se sintió listo, ninguno de ellos se consideró capaz. Ninguno de ellos confió en su propia capacidad para hacer la obra de Dios. Moisés intentó rechazar su llamado, diciendo que no sabía hablar. Jeremías protestó diciendo que era un niño. Isaías cayó sobre su rostro, reconociendo su indignidad. ¿Y por qué? Porque los que realmente son llamados por Dios no confían en sí mismos, sino que dependen completamente de Dios. Esto lo vemos en la segunda carta a los Corintios capítulo 3 versículo 5. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. El verdadero llamado siempre viene acompañado de un proceso de quebrantamiento profundo. Dios nunca usa a un hombre sin antes haberlo despojado completamente de su autosuficiencia. Por eso vemos que José tuvo que ser vendido como esclavo antes de gobernar Egipto. Moisés tuvo que pasar 40 años en el desierto antes de liberar a Israel. David tuvo que huir y esconderse en cuevas antes de sentarse en el trono. Pablo tuvo que pasar años en Arabia antes de iniciar su ministerio. Este patrón nos revela algo fundamental: si Dios te ha llamado, Él mismo se encargará de llevarte a un proceso de muerte al yo. Esto lo vemos en la carta a los Filipenses capítulo 1 versículo 6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios no usa a los que se sienten listos, usa a los que han sido quebrantados. La ambición humana busca alcanzar cosas grandes sin proceso, sin dolor, sin la cruz. Pero la verdadera obra de Dios se establece sobre las cenizas del hombre natural. La diferencia entre el llamado genuino y la ambición humana es sutil, pero crucial. El llamado viene de Dios, la ambición nace en el corazón del hombre. El llamado busca glorificar a Dios, la ambición busca engrandecer al hombre. El llamado nos lleva a la cruz, la ambición nos lleva a la autoexaltación. El llamado nos enseña a esperar en Dios, la ambición nos empuja a hacer las cosas en nuestra propia fuerza. Pablo advierte sobre esto en la carta a los Filipenses capítulo 2 versículo 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. La ambición nos empuja a buscar reconocimiento, a competir con otros, a medir el éxito en términos de logros visibles. Pero el llamado de Dios es un camino de muerte al yo, de entrega total, de servicio sin esperar nada a cambio. Esto lo vemos en la carta a los Gálatas capítulo 6 versículo 14. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí, y yo al mundo. Aquí está la clave: si nuestro llamado no nos ha llevado a la cruz, probablemente no sea un llamado, sino solo ambición disfrazada de espiritualidad. Cuando miramos la historia del pueblo de Dios a lo largo de las Escrituras, encontramos que los mayores errores cometidos no fueron por falta de actividad, sino por actuar fuera de la voluntad de Dios. La impaciencia del hombre por hacer la obra de Dios sin el tiempo y la dirección del Señor ha traído más fracaso que la inactividad. El error de Saúl fue ofrecer un sacrificio cuando no le correspondía, en lugar de esperar al profeta Samuel. El error de Moisés fue matar al egipcio antes de tiempo, creyendo que así liberaría al pueblo de Israel. El error de Pedro fue cortar la oreja del siervo del sumo sacerdote, pensando que debía defender a Jesús con la espada. En todos estos casos, el problema no fue la falta de disposición para actuar, sino la impaciencia de actuar sin estar bajo la dirección de Dios.
Aquí radica la raíz del problema. Muchos confunden la actividad con el llamado. Creen que el simple hecho de estar haciendo algo para Dios significa que están en su voluntad. Pero la actividad sin dirección es igual a la desobediencia. Esto lo vemos en la primera carta a los Corintios capítulo 3 versículo 12 al 13, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. ¿Qué significa esto? Que no toda obra hecha en el nombre de Dios será aprobada por Dios. Habrá muchas que serán quemadas porque fueron edificadas con los materiales equivocados. El problema de muchos que confunden el llamado con la ambición es que quieren ver resultados visibles, quieren ver frutos inmediatos, quieren medir su éxito por el tamaño de su ministerio, por la cantidad de personas que lo siguen, por el impacto que creen estar teniendo en el mundo. Pero Dios no mide las cosas como el hombre las mide. En la primera carta de Samuel capítulo 16 versículo 7 dice, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Dios no busca grandes predicadores, ni grandes líderes, ni personas con habilidades excepcionales. Él busca corazones rendidos, vasos vacíos, instrumentos dispuestos a ser moldeados según su voluntad. Por eso Waxman enseñó que el mayor enemigo del llamado de Dios no es el pecado evidente, sino la autosuficiencia del hombre que cree que puede hacer la obra de Dios sin Dios. La autosuficiencia es la semilla de la ambición disfrazada de servicio. Es lo que llevó a Lucifer a rebelarse en los cielos, es lo que llevó a Adán a querer ser como Dios, es lo que llevó a muchos hombres en la historia a comenzar ministerios con una apariencia de piedad, pero con un corazón lleno de orgullo y deseo de autoexaltación. El peligro de la autosuficiencia es que hace que el hombre confíe en su talento, en su carisma, en su habilidad, en su capacidad de comunicación, en su estrategia para hacer crecer un ministerio. Pero la obra de Dios no se construye con inteligencia humana, ni con métodos de mercadotecnia, ni con estrategias de crecimiento personal. La obra de Dios solo puede ser edificada con la vida de Dios. Esto lo vemos en el Evangelio de Juan capítulo 15 versículo 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Muchos han caído en la trampa de creer que el éxito en la obra de Dios se mide por resultados visibles, por números, por impacto mediático. Pero esto no es lo que enseña la Escritura. Si ese fuera el estándar, entonces Jonás, quien predicó un solo mensaje y toda una ciudad se convirtió, habría sido más exitoso que Jeremías, quien predicó durante décadas y nadie se arrepintió. Si la cantidad de personas alcanzadas fuera la medida del éxito, entonces Jesús habría fracasado, porque al final de su ministerio solo tenía un pequeño grupo de seguidores fieles, mientras que la mayoría de la multitud lo había abandonado. Aquí es donde vemos la diferencia entre el llamado y la ambición. El llamado busca la voluntad de Dios, sin importar el reconocimiento, sin importar los números, sin importar la gloria personal. La ambición, en cambio, quiere resultados inmediatos, quiere visibilidad, quiere que el mundo lo aplauda. Por eso Jesús dijo en el Evangelio de Mateo capítulo 6 versículo 1, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. El verdadero llamado es silencioso, es paciente, es sumiso. No busca su propio camino, sino que espera el tiempo de Dios. Muchos han sido llamados por Dios, pero han abortado su propósito porque no quisieron esperar. Moisés quiso actuar antes de tiempo y terminó 40 años en el desierto. Saúl no quiso esperar a Samuel y perdió el reino. Simón el mago quiso comprar el poder de Dios con dinero y terminó siendo rechazado. El que realmente es llamado por Dios no tiene prisa, porque sabe que Dios cumple sus promesas en su tiempo. En la carta a los Hebreos capítulo 10 versículo 36 dice, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Dios no tiene prisa en formar a sus siervos. Él se toma el tiempo necesario para moldearlos, para probarlos, para purificarlos. Pero aquellos que no pueden esperar, aquellos que se desesperan por ser usados antes de tiempo, terminan construyendo sobre arena y no sobre la roca.
Todo lo que se construye fuera del tiempo de Dios terminará derrumbándose. Es por eso que la verdadera prueba del llamado no es cuánto éxito se tiene en la obra, sino cuánta dependencia se tiene de Dios. Un hombre verdaderamente llamado sabe que no es nada sin la gracia de Dios. Sabe que su vida es polvo y ceniza, sabe que su única esperanza es Cristo en él. Pero el hombre ambicioso no quiere depender de Dios, quiere ser independiente, quiere controlar, quiere ser dueño de su propio destino. Y ahí es donde fracasa. Por eso Jesús dijo en el Evangelio de Mateo capítulo 16 versículo 25, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Solo cuando el hombre pierde su vida, cuando renuncia a su ambición, cuando deja de lado sus propios planes, cuando se entrega completamente a Dios sin reservas, entonces puede ser usado para su gloria. Dios no busca siervos talentosos, sino siervos rendidos. No busca gente con carisma, sino gente con un corazón quebrantado. No busca líderes fuertes, sino hombres y mujeres que han aprendido a depender completamente de Él. Así que la verdadera pregunta no es Señor, ¿cuál es mi llamado?, sino Señor, ¿estoy dispuesto a morir a mí mismo para que tú vivas en mí? Porque Dios solo usa a los que han sido vaciados de sí mismos. Y solo aquellos que han sido vaciados pueden ser llenos de su vida y su poder. La obra de Dios no se construye con la fuerza del hombre. Este es el gran error de aquellos que confunden el llamado con la ambición, creen que pueden hacer la voluntad de Dios con estrategias humanas, con planes propios, con sus propias fuerzas. Pero la obra de Dios solo puede ser hecha con la vida de Dios. Esto lo vemos claramente en la carta a Zacarías capítulo 4 versículo 6. No con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. El problema de la ambición es que nunca está satisfecha. Siempre busca más éxito, más reconocimiento, más resultados visibles. Pero el llamado de Dios nos enseña a ser fieles en lo poco, a permanecer en lo oculto, a servir sin esperar recompensa. Cuando miramos la historia de los hombres y mujeres que fueron llamados por Dios, encontramos que antes de ser usados, fueron probados en el desierto, en la soledad, en el ocultamiento. Moisés pasó 40 años en el desierto antes de ser llamado a liberar a Israel. José fue vendido como esclavo y encarcelado antes de gobernar Egipto. David fue perseguido y humillado antes de sentarse en el trono. Pablo pasó años en Arabia antes de ser usado como apóstol a los gentiles. ¿Por qué Dios hace esto? Porque Dios no confía su obra a hombres que aún confían en sí mismos. El proceso del desierto es el medio por el cual Dios mata en nosotros todo deseo de grandeza, todo orgullo, toda autosuficiencia. Esto lo vemos en la segunda carta a los Corintios capítulo 1 versículo 9. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Aquí está el verdadero problema de la ambición, es confianza en uno mismo, en lugar de confianza en Dios. Muchos comienzan bien, con un corazón sincero, con un deseo genuino de servir a Dios, pero con el tiempo, empiezan a depender de su propio talento, de su propia capacidad, de su propio esfuerzo. Y cuando eso sucede, el poder de Dios deja de fluir, porque Dios no comparte su gloria con nadie. Jesús lo dijo claramente en el Evangelio de Juan capítulo 15 versículo 5. Separados de mí, nada podéis hacer. Este es el gran engaño de la ambición, hacer muchas cosas en el nombre de Dios, pero sin depender realmente de Dios. Es por eso que, en el día del juicio, habrá muchos que dirán en el Evangelio de Mateo capítulo 7 versículos 22 al 23. Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. El problema no fue que no hicieron cosas. Hicieron muchas cosas. Predicaron, expulsaron demonios, realizaron milagros. Pero todo lo hicieron sin ser realmente conocidos por Dios. Aquí encontramos un principio fundamental, el ministerio no es lo que hacemos para Dios, sino lo que Dios hace a través de nosotros. La diferencia entre el llamado y la ambición es que el llamado se basa en la obediencia a Dios, mientras que la ambición se basa en el deseo de hacer algo por Dios. Pero la pregunta es, ¿cómo podemos discernir si estamos siguiendo un llamado genuino o simplemente persiguiendo nuestras propias ambiciones disfrazadas de servicio?
La respuesta es sencilla, examinemos el fruto. Jesús dijo en el Evangelio de Mateo capítulo 7 versículo 16. Por sus frutos los conoceréis. ¿Cuál es el fruto de un llamado genuino? Tachuela de pizarrón de corcho, dependencia total en Dios. Tachuela de pizarrón de corcho, disposición a pasar por el proceso de quebrantamiento. Tachuela de pizarrón de corcho, fidelidad en lo poco, sin necesidad de reconocimiento. Tachuela de pizarrón de corcho, fruto espiritual que permanece, no resultados inmediatos y superficiales. ¿Cuál es el fruto de la ambición disfrazada de llamado? Confianza en las propias habilidades y estrategias. Impaciencia con el proceso de Dios, deseo de resultados inmediatos. Búsqueda de reconocimiento, influencia y posición. Éxito basado en números y logros visibles, pero sin profundidad espiritual. Jesús advirtió claramente en el Evangelio de Juan capítulo 15 versículo 2. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Dios no bendecirá lo que fue construido con la carne. La pregunta es, ¿cuántos ministerios hoy en día están siendo construidos sobre la carne? ¿Cuántos están basados en estrategias humanas en lugar de la dirección del Espíritu Santo? ¿Cuántos están llenos de actividad, pero vacíos de la presencia de Dios? Aquí es donde debemos hacer una pausa y preguntarnos, ¿estamos realmente haciendo la voluntad de Dios o simplemente estamos haciendo lo que creemos que es correcto? Esto es lo que distingue a un siervo genuino de un hombre ambicioso. El siervo genuino no mueve un dedo sin la dirección de Dios. Esto lo vemos en el Evangelio de Juan capítulo 5 versículo 19, donde Jesús mismo dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Si Jesús, siendo Dios, no hacía nada por su propia cuenta, cuanto más nosotros debemos aprender a depender completamente del Padre. La ambición nos lleva a la actividad sin dirección. El llamado nos lleva a la obediencia con dependencia. Aquí es donde muchos fallan, confunden movimiento con propósito, creen que cuanto más hacen, más están cumpliendo la voluntad de Dios. Pero en la carta a los Hebreos capítulo 4 versículo 10 nos dice: porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. La verdadera obra de Dios se hace en reposo, en completa confianza, en absoluta dependencia. La ambición siempre está corriendo, siempre está inquieta, siempre está buscando más. Pero el llamado genuino se somete al tiempo de Dios, sin prisa, sin ansiedad, sin deseos de impresionar a nadie. En la carta a los Filipenses capítulo 2 versículo 13 dice: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Si el llamado es de Dios, Él mismo lo sostendrá. Si la obra es de Dios, Él mismo abrirá el camino. Si la dirección es de Dios, Él mismo proveerá lo necesario. Por eso, la gran pregunta que debemos hacernos hoy no es qué quiero hacer para Dios, sino qué quiere Dios hacer a través de mí. El que es llamado por Dios se vacía completamente de sus propios planes y ambiciones para que solo la voluntad del Padre sea establecida en su vida. El que es ambicioso se aferra a sus propias ideas, a sus propios sueños, a su propio deseo de servir, aunque Dios nunca lo haya llamado a ello. Y al final, solo una cosa permanecerá, lo que Dios hizo en su tiempo y a su manera. La diferencia entre el llamado y la ambición es mucho más profunda de lo que la mayoría de los creyentes perciben. No se trata solo de buenas intenciones ni de tener el deseo de servir a Dios. Se trata de si Dios realmente ha llamado y si estamos caminando bajo su dirección o bajo nuestros propios impulsos. A lo largo de la historia bíblica, vemos a hombres y mujeres que, aunque tenían un deseo sincero de hacer algo para Dios, fueron corregidos, detenidos o incluso disciplinados por no esperar su tiempo o su manera de obrar. Uno de los ejemplos más claros es el de Moisés. Desde joven, él tenía la convicción de que Dios lo había puesto en una posición privilegiada para liberar a su pueblo. Él sabía que era diferente, sabía que tenía un propósito. Pero su error fue creer que debía ejecutar ese propósito por sus propias fuerzas, en su propio tiempo y con su propia estrategia. Esto lo vemos en el libro de Éxodo capítulo 2 versículos 11 al 12. En aquellos días, sucedió que crecido ya Moisés, salió a sus hermanos, y los vio en sus duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos.
Entonces miró a todas partes, y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Aquí vemos lo que ocurre cuando la ambición se adelanta al llamado de Dios. Moisés sabía que debía ser un libertador, pero quiso ejecutar esa misión sin la dirección de Dios. Y el resultado fue el fracaso. En lugar de liberar a su pueblo, tuvo que huir al desierto por 40 años. Aquí encontramos un principio fundamental. Cuando intentamos cumplir el propósito de Dios sin la dirección de Dios, lo que producimos es muerte y fracaso. La ambición nos lleva a actuar antes de tiempo, a depender de nuestra propia fuerza, a confiar en nuestra sabiduría humana. Pero Dios no necesita nuestra fuerza, ni nuestra inteligencia, ni nuestra estrategia. Él necesita un vaso completamente vacío de sí mismo para poder llenarlo de su vida y de su poder. Por eso, cuando finalmente Dios llama a Moisés de manera oficial, lo encuentra no en un palacio, no en medio de sus planes, sino en el desierto, quebrantado, reducido a nada, sin confianza en sí mismo. Esto lo vemos en el libro de Éxodo capítulo 3 versículo 11, cuando Dios le habla desde la zarza ardiente y Moisés responde: ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón, y saque de Egipto a los hijos de Israel? Cuando Moisés pensaba que estaba listo, Dios le mostró que no lo estaba. Pero cuando Moisés pensaba que no estaba listo, Dios le mostró que era el momento. Aquí encontramos una gran lección: los que realmente son llamados por Dios no confían en sí mismos, sino que han aprendido a depender completamente del Señor. Lo mismo podemos ver en la vida de Abraham. Dios le había prometido un hijo, pero en lugar de esperar pacientemente el cumplimiento divino, él y Sara decidieron ayudar a Dios con sus propios métodos. Esto lo vemos en el libro de Génesis capítulo 16 versículo 2, cuando Sara le dice a Abraham: He aquí me ha dado Jehová hijos, te ruego, pues, que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y Abraham, en lugar de esperar en Dios, siguió este consejo y tuvo a Ismael. Pero Ismael no era el hijo de la promesa, sino el resultado de la impaciencia humana. Aquí encontramos otro principio clave. Cuando el hombre no espera el tiempo de Dios, produce Ismaeles en lugar de Isaacs. Muchos creyentes han hecho exactamente lo mismo. Saben que Dios les ha llamado, pero en lugar de esperar en su tiempo, tratan de apresurar el proceso. Se lanzan a ministerios sin estar preparados. Buscan oportunidades por su cuenta en lugar de esperar que Dios abra las puertas. Tratan de hacer crecer su ministerio con estrategias humanas en lugar de depender del poder del Espíritu Santo. Y el resultado es que terminan con algo que puede parecer exitoso a los ojos humanos, pero que no lleva la bendición ni la vida de Dios. Esto lo vemos en el Evangelio de Mateo capítulo 7 versículo 26. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato, que edificó su casa sobre la arena. Cuando intentamos edificar sin la dirección de Dios, estamos construyendo sobre arena, y todo lo que construimos tarde o temprano colapsará. El problema con la ambición disfrazada de llamado es que puede producir resultados visibles a corto plazo, pero a la larga terminará desmoronándose. La pregunta clave es: ¿queremos un ministerio que parezca exitoso ahora o queremos una obra que realmente permanezca en la eternidad? Jesús nunca estuvo preocupado por la cantidad, sino por la calidad. En el Evangelio de Juan capítulo 6, después de un gran milagro de multiplicación de los panes y los peces, miles de personas seguían a Jesús. Pero cuando él comenzó a hablar del verdadero discipulado, del costo de seguirle, la multitud desapareció. Esto lo vemos en el Evangelio de Juan capítulo 6 versículo 66. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás, y ya no andaban con él. Jesús nunca buscó multitudes, buscó discípulos genuinos. El llamado genuino no se mide por la cantidad de seguidores, sino por la profundidad de la obra de Dios en el corazón de las personas. Por eso Jesús dijo en el Evangelio de Juan capítulo 15 versículo 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. El verdadero fruto no es momentáneo, es eterno. Aquí es donde muchos fallan, están tan preocupados por la visibilidad de su ministerio que no se detienen a preguntar si realmente es Dios quien lo está edificando. Esto lo vemos en el libro de Salmos capítulo 127 versículo 1. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Dios no está construyendo,
todo nuestro esfuerzo es en vano. Por eso, antes de lanzarnos a hacer algo para Dios, debemos preguntarnos: ¿estoy construyendo porque Dios me llamó, o porque yo mismo quiero hacer algo significativo? ¿Estoy avanzando porque Dios me está guiando, o porque quiero demostrarle algo a los demás? ¿Estoy sirviendo porque amo a Dios, o porque quiero que otros me reconozcan? Porque al final del camino, lo único que importará será esto, lo que fue hecho en Cristo, por medio de Cristo y para la gloria de Cristo. En el corazón de cada creyente que anhela servir a Dios hay una tensión constante entre el verdadero llamado y la ambición personal disfrazada de propósito espiritual. La diferencia entre ambos puede ser difícil de detectar a simple vista, pero con el tiempo, las motivaciones profundas del corazón siempre salen a la luz. El llamado de Dios es un acto soberano. No es algo que el hombre elige, es algo que Dios determina. La ambición humana, en cambio, se impulsa por el deseo de éxito, reconocimiento o la necesidad de validación personal. Dios no llama a las personas para que se sientan realizadas, sino para que se entreguen completamente a su voluntad. No llama a los capacitados, sino que capacita a los que han sido llamados. Aquí es donde entra en juego el proceso de Dios. En la Biblia, encontramos que Dios no usa a nadie sin antes someterlo a un proceso de preparación. El verdadero llamado no ocurre de la noche a la mañana. La ambición busca resultados inmediatos, pero el llamado de Dios nos hace esperar, nos hace pasar por el desierto, nos quita la confianza en nosotros mismos. Miremos la vida de los grandes hombres de Dios en las Escrituras. Moisés sabía que tenía un propósito, pero Dios lo llevó al desierto por 40 años antes de llamarlo. José recibió un sueño de grandeza, pero antes de que se cumpliera, pasó por la esclavitud, la traición y la cárcel. David fue ungido como rey, pero tuvo que huir por años, siendo perseguido por Saúl, antes de sentarse en el trono. Pablo fue llamado directamente por Cristo en el camino a Damasco, pero pasó años en Arabia antes de comenzar su ministerio apostólico. Dios no tiene prisa. Él sabe que sin proceso, sin quebrantamiento, sin el trato del Espíritu Santo, no estamos listos para ser usados. Por eso, cuando una persona se siente ansiosa por comenzar, cuando no puede esperar, cuando está desesperada por ser usada, generalmente es un indicio de que todavía no está lista. El que realmente ha sido llamado por Dios no está enfocado en el momento en que será levantado, sino en permanecer en comunión con el Señor en el proceso. Esto lo vemos en la primera carta a Pedro capítulo 5 versículo 6. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. La exaltación viene de Dios, y solo en su tiempo. Aquí es donde muchos fallan, se adelantan al tiempo de Dios y terminan construyendo algo con su propia fuerza. Pero lo que es construido en la carne nunca tendrá la bendición del Espíritu. Esto lo vemos en la primera carta a los Corintios capítulo 3 versículo 13. La obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. El verdadero ministerio no es una cuestión de hacer muchas cosas, sino de hacer lo que Dios nos ha encomendado hacer. Hoy en día, es fácil caer en la trampa de pensar que cuanto más hacemos, más estamos cumpliendo la voluntad de Dios. Pero esto es una mentira sutil. No se trata de cuántas cosas hacemos, sino de si lo que estamos haciendo ha sido realmente ordenado por Dios. Jesús dijo en el Evangelio de Juan capítulo 5 versículo 19. De cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Si Jesús mismo no hacía nada fuera de la voluntad del Padre, cuanto más nosotros debemos depender completamente de Dios para cada paso. No se trata de ser activos, sino de ser obedientes. No se trata de buscar reconocimiento, sino de estar en el centro de la voluntad de Dios. Aquí encontramos la gran diferencia entre un siervo genuino y alguien impulsado por la ambición. El que es llamado por Dios espera en Dios. El que tiene ambición busca oportunidades por su cuenta. El que es llamado por Dios se mueve solo cuando el Señor le dirige. El que tiene ambición se mueve por emoción, necesidad de validación o deseo de éxito. Hoy en día, muchos han confundido el impacto emocional de una predicación o de una experiencia espiritual con un llamado genuino de Dios. Hay quienes piensan que porque se sintieron conmovidos en un evento o en un culto, ya tienen un llamado al ministerio. Pero la emoción no es suficiente,
El verdadero llamado no se basa en lo que sentimos, sino en lo que Dios establece en su tiempo. Esto lo vemos en la segunda carta a Timoteo capítulo 1 versículo 9. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. El llamado no es según nuestras emociones, ni nuestras habilidades, ni nuestras aspiraciones. Es según el propósito eterno de Dios. Y aquí está el peligro: cuando alguien es movido por la emoción y no por un verdadero llamado, tarde o temprano se cansará. Porque cuando vengan las pruebas, la emoción desaparecerá. Cuando no haya resultados visibles, el desánimo llegará. Cuando no haya aplausos, la motivación se desvanecerá. Pero cuando alguien realmente ha sido llamado por Dios, no es sostenido por su emoción, sino por la gracia del Señor. Esto lo vemos en la carta a los Filipenses capítulo 1 versículo 6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Cuando el llamado es genuino, Dios mismo lo sostiene. Cuando es solo ambición, el tiempo revelará que no tenía raíces profundas. Muchos hoy en día desean ser usados por Dios, pero en realidad lo que buscan es ser reconocidos por los hombres. Quieren que se les vea, que se les escuche, que se les admire. Pero Dios no llama a las personas para darles fama. Las llama para que mueran a sí mismas y vivan solo para su gloria. Jesús nos dio una advertencia clara en el Evangelio de Mateo capítulo 6 versículo 1. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. Cuando el deseo de ser reconocido es más fuerte que el deseo de ser obediente, estamos caminando en ambición y no en llamado. Cuando nuestra motivación es el aplauso de las personas, en lugar de la aprobación de Dios, hemos tomado el camino equivocado. Al final del camino, lo único que importará no será cuántas cosas hicimos, ni cuántos seguidores tuvimos, ni cuán grande fue nuestro ministerio. Lo único que importará será si realmente hicimos la voluntad de Dios. Esto lo vemos en el Evangelio de Mateo capítulo 7 versículo 21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No basta con trabajar en su nombre. Lo que importa es haber hecho su voluntad. El gran peligro de la ambición disfrazada de llamado es que su verdadero rostro no se revela de inmediato. Al principio, puede parecer algo bueno, puede incluso dar frutos visibles, atraer multitudes, generar impacto, pero con el tiempo, aquello que fue construido en la carne se derrumba porque no tiene raíces en la voluntad de Dios. La historia de la Iglesia está llena de ministerios que comenzaron con gran esplendor y terminaron en ruinas, hombres que parecían tener un gran llamado pero que al final terminaron desgastados, desilusionados. Porque lo que edificaron no era sostenido por la vida de Dios, sino por el esfuerzo humano. El problema es que el éxito inmediato puede ser engañoso. Muchos piensan que si algo está creciendo, si está prosperando, significa que es la voluntad de Dios, pero la Escritura nos muestra que no siempre es así. El pueblo de Israel en el desierto clamó por carne, exigió a Dios que les diera lo que querían, y Dios les concedió su deseo, pero con una consecuencia terrible. En el libro de los Salmos capítulo 106 versículo 15 dice, les dio lo que pidieron, mas envió flaqueza a sus almas. Esto nos muestra que el hecho de que algo crezca, que algo prospere externamente, no significa que tenga la aprobación de Dios. Es posible edificar algo grande, pero que sea hueco por dentro. Es posible tener seguidores, tener influencia, pero que todo sea obra de la carne y no del espíritu. El problema es que muchas veces los creyentes caen en la trampa de medir el éxito de la obra de Dios con los mismos parámetros del mundo, cantidad de personas, visibilidad, impacto, reconocimiento. Pero Dios no mide como el hombre mide. Jesús, cuando comenzó su ministerio, tenía grandes multitudes siguiéndolo. Miles lo buscaban por los milagros, por las señales, por el pan que multiplicaba. Pero cuando comenzó a predicar la verdad del reino, cuando habló de lo que realmente significaba seguirle, la multitud desapareció. En el Evangelio de Juan capítulo 6 versículo 66 dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás, y ya no andaban con él. Esto nos muestra que no siempre el crecimiento visible es una señal de la aprobación de Dios.
A veces, la fidelidad a Dios nos lleva en la dirección opuesta a lo que el mundo considera éxito. La pregunta que todo creyente debe hacerse no es cuántos seguidores tiene, ni cuántos reconocen su trabajo, sino si realmente está caminando en la voluntad de Dios. El problema de la ambición es que busca validación en lo externo, mientras que el verdadero llamado se aferra a la voz de Dios aun cuando todo parezca estar en contra. Por eso Jesús dijo en el Evangelio de Mateo capítulo 7 versículo 14, porque estrecha es la puerta, y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. El verdadero llamado no siempre es popular, no siempre es visible, pero es lo único que realmente permanece. La ambición busca la comodidad, la seguridad, los resultados inmediatos. Pero el llamado nos lleva por un camino de dependencia total en Dios. El que es llamado por Dios no se mueve por lo que ve, sino por lo que Dios ha dicho. En la segunda carta a los Corintios capítulo 5 versículo 7 dice, porque por fe andamos, no por vista. Esto significa que no debemos ser guiados por lo que parece lógico, ni por lo que nos dice nuestra propia razón, sino por lo que Dios ha determinado en su propósito eterno. La prueba del verdadero llamado es la paciencia. El que ha sido llamado por Dios no tiene prisa, porque sabe que el tiempo de Dios es perfecto. No busca abrir puertas con su propia fuerza, sino que espera a que Dios las abra en su momento. El problema de la ambición es que no puede esperar, no puede soportar el proceso, quiere ver resultados ya, quiere ser usado ya, quiere llegar a la meta ya. Pero Dios no trabaja de esa manera. Dios no tiene prisa en formar a sus siervos. Lo que Él construye, lo construye con cimientos profundos. Por eso, la mayor prueba de que un creyente ha sido realmente llamado es su capacidad de permanecer fiel en el proceso, aun cuando parece que nada está sucediendo. José tuvo un sueño de parte de Dios, pero pasaron más de 13 años antes de que se cumpliera. En ese tiempo, pasó por la esclavitud, por la traición, por la prisión. Moisés sabía que tenía un propósito desde joven, pero Dios lo envió al desierto por 40 años antes de levantarlo como líder de su pueblo. David fue ungido como rey en su juventud, pero pasó años huyendo, escondiéndose, siendo perseguido antes de sentarse en el trono. La lección aquí es clara. El tiempo de espera no es un tiempo perdido, sino un tiempo de formación. Si Dios ha llamado a alguien, lo primero que hará será quitar de su corazón toda autosuficiencia, toda confianza en la carne, todo deseo de grandeza personal. El verdadero llamado no es una carrera por alcanzar algo, sino una rendición total a la voluntad de Dios. El problema de la ambición es que busca utilizar el ministerio como un medio para la realización personal. Pero el verdadero llamado nos lleva a la cruz. Por eso Jesús dijo en el Evangelio de Mateo capítulo 16 versículo 24, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, y tome su cruz, y sígame. El que realmente ha sido llamado no tiene ambiciones personales, porque su única ambición es hacer la voluntad del Padre. El que realmente ha sido llamado no busca su propio éxito, sino que su única meta es obedecer a Dios, aunque eso signifique pasar desapercibido, aunque eso signifique perder oportunidades, aunque eso signifique ser rechazado por los hombres. El verdadero llamado es morir a uno mismo para que Cristo viva en nosotros. En la carta a los Gálatas capítulo 2 versículo 20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. La prueba final de si realmente hemos sido llamados no es cuán grande es nuestra obra, ni cuántas personas nos siguen, ni cuántos reconocen lo que hacemos. La prueba final es si Cristo está siendo formado en nosotros. Si el ministerio nos está llevando a depender más de Dios, a buscar más de Él, a ser más semejantes a Cristo, entonces estamos caminando en el verdadero llamado. Pero si el ministerio se ha convertido en una carga, en una fuente de orgullo, en una razón para competir con otros, entonces hemos caído en la trampa de la ambición disfrazada de servicio. Por eso, antes de avanzar, antes de lanzarnos a hacer algo en nombre de Dios, debemos examinarnos y preguntarnos, ¿lo que estoy haciendo nace del llamado de Dios o de mi propio deseo de hacer algo importante? ¿Estoy dependiendo del Espíritu Santo o estoy confiando en mis propios recursos? ¿Estoy dispuesto a esperar el tiempo de Dios, aunque eso signifique pasar años en el anonimato? Porque al final, lo único que permanecerá es lo que ha sido edificado en la voluntad de Dios. En el libro de Salmos capítulo 127 versículo 1 dice,
si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. El único éxito verdadero es hacer la voluntad de Dios. Todo lo demás será consumido como paja en el fuego. Por eso, antes de seguir avanzando, debemos asegurarnos de que no estamos construyendo sobre la arena, sino sobre la roca de la obediencia a la voz de Dios. Al final de todo, la única pregunta que realmente importa no es cuántas cosas hicimos, ni cuán grande fue nuestro ministerio, ni cuántas personas nos siguieron, sino si realmente hicimos la voluntad de Dios. Porque el único éxito verdadero es haber caminado en obediencia a la voz del Señor, sin importar los resultados visibles. Dios no nos llama a construir algo por nuestra propia fuerza, ni a hacer grandes cosas para nuestra propia gloria. Nos llama a rendirnos, a depender completamente de Él, a morir a nuestra ambición y a vivir solo para su propósito eterno. El problema de muchos es que confunden actividad con llamado, creen que estar ocupados en muchas cosas significa que están cumpliendo la voluntad de Dios. Pero Jesús fue claro cuando dijo en el Evangelio de Mateo capítulo 7 versículo 21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No basta con hacer cosas en su nombre. Lo que importa es si esas cosas fueron ordenadas por Dios. No basta con servir en un ministerio. Lo que importa es si estamos sirviendo en el lugar y en el tiempo en que Dios nos ha llamado. No basta con tener éxito a los ojos de los hombres. Lo que importa es si nuestro servicio es aprobado en el cielo. Aquí es donde cada uno debe examinarse. ¿Lo que estamos haciendo ha sido verdaderamente ordenado por Dios, o simplemente estamos siguiendo nuestro propio deseo de hacer algo significativo? El que realmente ha sido llamado no tiene prisa, porque sabe que Dios cumple su propósito en su tiempo. No busca oportunidades por su cuenta, porque sabe que Dios es quien abre y cierra las puertas. No se compara con otros, porque sabe que cada siervo es llamado a un propósito específico. Esto nos lleva a la pregunta final, ¿estoy construyendo algo que permanecerá en la eternidad, o estoy edificando algo que será consumido por el fuego en el día del juicio? Pablo nos dejó una advertencia seria en la primera carta a los Corintios capítulo 3 versículos 12 al 14. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Lo que fue construido en la carne, en la autosuficiencia, en la ambición, en la búsqueda de reconocimiento, será consumido. Lo que fue construido en obediencia, en dependencia, en quebrantamiento, en el espíritu, permanecerá. Por eso, antes de seguir adelante, hoy es el día de rendir nuestro corazón a Dios y preguntarle: Señor, ¿realmente me has llamado a esto? Señor, ¿he estado construyendo en mi propia fuerza o en tu voluntad? Señor, ¿estoy dispuesto a dejar todo lo que no proviene de ti, para que solo quede lo que es realmente tuyo? Porque al final, cuando estemos delante del Señor, lo único que importará será si fuimos fieles a su llamado. Si esta reflexión ha sido de bendición para tu vida, compártela con alguien más. Tal vez hoy un hermano o hermana necesite ser librado de la ambición para entrar en el verdadero descanso de la voluntad de Dios. Que el Señor nos guíe y nos ayude a vivir únicamente para su gloria.